Mm, Profesora, muy buenos días. Tengo el agrado de dirigirme con usted, docente del área de Tecnologías de la Información y Comunicación, y hoy les vengo a explicar las diferencias entre hardware y software. Empecemos con hardware. ¿Qué es hardware? El hardware son los dispositivos físicos que componen o son accesorios de la computadora, y su función es permitir la interacción del usuario con el computador. Bien, a lo que se refiere esto es que el hardware es todo lo que podemos tocar, es tangible, ¿vale? Son componentes físicos como se ha dicho. Por ejemplo, yo tengo aquí un mouse, un audífono, eso le llamamos hardware. Generalmente existen dos tipos de hardware, el hardware externo y el hardware interno. El hardware externo es el que está fuera de la computadora, como por ejemplo el mouse, o los audífonos, o el micrófono que tengo acá, ¿vale? El teclado también. Bien, tipos de hardware. Hardware de entrada. Está conformada por los dispositivos que permiten ingresar información a la unidad de procesamiento. Bien, el hardware de entrada es obviamente, lo que nos quiere decir es que nosotros enviamos información y la computadora pues lo codifica y pues bueno, interactúa a su manera, ¿no? Podríamos decir de esa manera. Entonces, los dispositivos que ejecutan este hardware, pues solamente son los dispositivos de entrada, así se le llaman. Por ejemplo, aquí tengo un mouse, yo puedo darle clic, estoy transmitiendo información, está entrando la información. Puedo mover la ruedita, se está moviendo las dispositivas, eso está transmitiendo información. Y ahora, también al momento de hablar, por ejemplo, el micrófono es un dispositivo de entrada porque está captando el audio y lo está llevando lo está poniendo en el video que estoy grabando ahora mismo, ¿vale? Obviamente que la cámara también es un dispositivo de entrada. Bien, ahora vamos con el hardware de almacenamiento. El hardware de almacenamiento son aquellas partes físicas del dispositivo que se encargan de almacenar información, tales como archivos o programas. Bien, cuando se ejecutan programas, por ejemplo, tenemos el Word o el Excel, estás trabajando y se está realizando, se está almacenando información que tú estás haciendo, ¿vale? La cosa es que esta información se está almacenando en el disco duro, ¿vale? Eso es lo que llamamos hardware de almacenamiento. Obviamente el disco duro pues es real. O sea, si nosotros nos dirigimos a este simulador, podemos encontrar el disco duro, por ejemplo, ¿dónde está? A ver, discos internos. Podemos encontrar aquí, por ejemplo, el disco duro. Y pues bueno, podemos poner ahí, podemos saber la posición en donde se encuentra. Y pues bueno, y eso. Vale. Continuando con el tema y no me quiero perder, vamos a hablar por el hardware de procesamiento. El hardware de procesamiento se encarga de ejecutar las instrucciones que se den desde el propio software del dispositivo. Bueno, a eso se refiere que el hardware de procesamiento es el cerebro de la computadora. A eso le llamamos pues la unidad central de procesamiento, el CPU que nosotros tanto conocemos, es el chip que tenemos ahí. Obviamente el chip pues es este justamente, que va a ir, por ejemplo, ahí. Bueno, ese es el chip. Hardware de salida. Permiten que los datos generados por la computadora se dirijan al exterior por medio de dispositivos de almacenamiento. A ver, esa es hardware de salida. Bien, digamos que nosotros vamos a imprimir algo. Pues bueno, para eso necesitamos una impresora. Pues esa es parte del hardware externo y la información va a salir a la impresora y pues bueno, ahí es donde se va a imprimir el archivo que nosotros queremos. La información está saliendo, eso le llamamos hardware de salida. Continuando, aquí nos dice que cuáles son los componentes que ejecutan este proceso, indique con el círculo. Bien, vamos a hallar quiénes son los dispositivos que ejecutan el hardware de procesamiento. A ver, el hardware de procesamiento está aquí, justamente es este. Lo cerramos con un círculo rojo. Y ahora, ¿quiénes son los elementos que ejecutan el hardware de entrada? Obviamente son estos: el micrófono, el teclado, el mando. ¿Quiénes son los dispositivos que ejecutan el hardware de salida? Son estos. ¿Y quiénes son los que ejecutan el hardware de almacenamiento? Estos: el USB, el CD, el disco duro. Pasemos al software. ¿Qué es el software? El software es un conjunto de programas con los cuales trabaja la computadora. Es todo lo que no se puede tocar diferente del software. Bien, como te dice el software es
intangible, no se puede tocar. Es como decir, si tú fueras la computadora y el software fueran tus pensamientos, ¿vale? Eso sería el software. Bien, ahora vemos los tres tipos de software que tenemos. Tenemos el software de aplicación, que son programas que realizan determinadas tareas. Este software tiene un objetivo en común. Puede ser de tipo educativo, de ocio, etc. Entre ellos tenemos Word, tenemos el navegador. Ese es el software de aplicación, ¿vale? Después tenemos el software de programación. El software de programación son programas que permiten al programador programar, y para hacer esto debes de aprender un lenguaje de programación específico, es un lenguaje de programación específico. Entre ellos tenemos, por ejemplo, Java, tenemos otros lenguajes de programación, ¿no? Por ejemplo, creo que, si no mal recuerdo, tenemos a SMS, creo, y también tenemos a Python, ¿vale? Esos son lenguajes de programación. No, es en software de programación. En pocas palabras, el software de programación son programas para programar. Eso sería todo. Y ahora, el software del sistema. ¿Qué es el software del sistema? Es el conjunto de instrucciones que permiten el manejo de la computadora. Entre ellos tenemos a Windows, tenemos a iOS, tenemos en el celular, por ejemplo, a Android, entre otros. Tenemos a Linux. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Señale con un qué tipo de software vemos en la presente diapositiva. Bien, a ver, quiero encontrar el software de programación. Entonces, obviamente aquí está Java, Python. Con estos yo hago programas. Estos son programadores para hacer programas. Bien, después aquí también tenemos otro más que tenemos que encerrarlo. Bien, ahora tenemos que encontrar el software de sistema. El software de sistema es esto. Tenemos a Windows, Linux, el que nos va a permitir trabajar con la computadora de una manera eficiente, de una manera más fácil. Luego tenemos al software de aplicación, que es que son las aplicaciones que tenemos como internet, música, video, entre otras. Bien, la conclusión es que el software y el hardware tienen que estar juntos, son un complemento, porque a mí no me sirve una computadora si no tiene un software, si no tiene, por ejemplo, algo importante que me ayude a hacer con mis actividades y los propósitos que puedo hacer con la computadora. Por ejemplo, hacer un trabajo, una actividad que me envió mi profesora, pues bueno, lo hago con una computadora y no lo puedo hacer solamente con un montón de plástico. Necesita tener un software. Y bueno, aquí me estoy olvidando algo sobre el Humanware. ¿Qué es el Humanware? El Humanware es el usuario que va a usar la computadora. Es un componente también, ya que la computadora ha sido creada para tal vez satisfacer las necesidades del hombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, para hacer tareas, para distraernos, entre otras cosas. Bien, entonces con esto, que ya me pasé del tiempo, lo siento mucho, hemos terminado sobre la explicación entre hardware y software. Hardware es lo que se puede tocar y software es lo que no se puede tocar. Muchas gracias, profesora, por su atención y lo siento por el tiempo.